Entrar en el estudio de la palabra, por lo tanto les pido que pongamos mucha atención y estemos despiertos, ¿amén? ¿Estamos listos para estudiar? ¿Tiene Apocalipsis capítulo 3? Vamos a ir al verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarás conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, pues continuamos con nuestra serie, las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy vamos a estar tocando el mensaje número 28 de nuestra serie. Así de que yo creo que hemos sido bendecidos en todos estos mensajes, amén. El tema de hoy, el tema que vamos a estar mirando es Sardis en proceso de restauración. Sardis en proceso de restauración. Y el mensaje anterior, el mensaje 27, hablamos de Sardis, la iglesia que parecía que estaba viva, pero estaba muerta, así de que vamos a ir aventajando un poquito más y vamos a mirar ahora que Sardis está en proceso de restauración. ¿Ustedes se acuerdan lo que significa Sardis? Sardis significa remanente, lo que quedó, y restauración, ¿verdad? Antes de que avancemos con este mensaje o con este tema de hoy, de esta tarde, yo quiero que nos ejercitemos. ¿Le parece bien? Para que usted se torne y para que usted pueda meterse en esta nueva enseñanza de hoy. Pero yo quisiera que lo hiciéramos más mejor. Yo quisiera que pasaran algunos 2 hermanos o 3 aquí a este lugar y me dijeran las 5 iglesias que llevamos, los nombres, con su significado y en el tiempo que existieron. Alguien pase, nada más de uno. Eso, denle un aplauso a Miguel. Gloria a Dios. Miguel es un hermano que Dios lo capturó y no tiene mucho, pero está interesado en aprender, y él me dice que como tuvo un golpe fuerte en su cabeza, pues dice que no se le pega mucho, pero le digo que sí, orando al Señor y tomándole a Él como nuestra sabiduría, sí se puede retener. ¿Cómo no? Amén. Dice la palabra que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Así de que Miguel nos va a decir las 5 iglesias que llevamos, los nombres, su significado y el tiempo en que existió. Así de que tómate tu tiempo, Miguel, tranquilo, ¿ok? Okay, les doy gracias a Dios que estoy aquí vivo y Dios los bendiga a todos. Y Dios me mantiene aquí y estoy agradecido con Él porque me mantiene con vida y le doy muchas gracias. Estoy agradecido. Y la primera iglesia es Éfeso. Es deseo ardiente, primer siglo 1, y la segunda iglesia es Esmirna, muerte y sufrimiento, es del 1 al 400, y luego la otra es Pérgamo, es unión y matrimonio, torre fortificada, es del 400 al 600, y la otra es Tiatira, es sacrificio continuo, es 600 al 1500, y la otra es Sardis,
Service, remanente, por lo que quedó es restauración. Esto, es de 1500 a 1900. Ahí está. Muy bien. A ver, ¿quién sigue de Miguel? Él va a mi célula, ¿ok? ¿Quién sigue de Miguel? A ver, otro más. Un jovencito, aviéntese un jovencito. Yo quiero ver, porque los jovencitos sí ponen atención también. A ver, un jovencito. ¿O pido uno yo? ¿Lo pido? ¿Sí? A ver, ¿sí puede venir tu hija a decirlos? Ven. Evelyn, ven. Denle un aplauso a Evelyn para que se recuerde. En primeras Éfeso, deseo ardiente el primer siglo, Esmirna, muerte y sufrimiento el siglo primero al cuarto, Pérgamo, matrimonio, unión, torre fortificada del 4 al 6, Tiatira, sacrificio continuo del 6 al 15, Sardis, restauración remanente de lo que quedó de 1500 al 1900. Ahí está. Ahora un grandote, uno más grande. Ya una señora, un señor. Ella también va a mi célula. A ver, Ana, ven. De una vez, Ana, todos los de mi célula, pues nadie se anima. Denle un aplauso a Ana también. Ok. Primero es Éfeso, del primer siglo, Esmirna, del 100 al 400, significa muerte y sufrimiento. Pérgamo, del 400 al 600, es unión, matrimonio y torre fortificada. Tiatira, sacrificio continuo, del 400 al 600 al 15, y es Sardis, es remanente, lo que quedó, restauración del 15 al 19. Ok. ¿Alguien de otra célula se lo sabe? ¿Alguien más? ¿Alguien se lo sabe? Los nombres, el tiempo que existió o... Uno más para arrancarnos pues con la enseñanza. Uno más. Alguien que diga yo, Homero. No quiero pasar otro de mi célula porque luego se van a enojar. A ver. No tengan miedo. ¿Perla se lo sabe o no? Alguien que se lo sepa. Juan Carlos, ¿se lo sabe, Juan? ¿No? ¿Manuel se lo sabe o no? ¿No? ¿Corona se lo sabe o no? ¿Se lo sabe? A ver, véngase pues. Véngase. Y ahorita nos vamos a arrancar con el siguiente mensaje. Véngase por acá. Oh, ya se me rajó. Mejor arranquémonos. Vámonos pues, hay que practicar todo eso. Es importante que vayamos aprendiendo las iglesias, su significado, el tiempo que existieron, porque estamos viendo la historia de la iglesia.
por las diferentes etapas que pasan toda la historia, desde que Cristo vino hasta su segunda venida. Vámonos pues con el mensaje del día de hoy, Sardis en proceso de restauración. Vamos a leer verso 1 y verso 2 y vamos a ir avanzando. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vamos a ir así verso por verso. Abarqué el verso 1, el estudio pasado. Voy a tratar de avanzar el verso 2 y un poquito del verso 3, ¿ok? Pero cuando nosotros leamos un verso es importante ponerle mucha atención. Por ejemplo, en el verso 2, lo que vamos a estudiar ahorita dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En esta quinta iglesia que es Sardis, comienza el proceso de restauración. Por ejemplo, aquí empieza la reforma. Aquí empezaron los reformadores. Dios levantó a algunos hombres hambrientos de Dios, de la palabra del Señor, de las verdades de Dios, para reformar a su iglesia, para restaurar a su iglesia. Así de que en Sardis comienza la restauración. Por eso le pusimos al tema Sardis en proceso de restauración. Y aunque aquí en Sardis comienza, hermanos, la restauración, no significa que todo está restaurado ya aquí, sino que solo está el comienzo de la restauración. Todavía no están terminadas aquí las cosas, porque si leyó con atención, dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. No significa que ya todo fue restaurado aquí en esta iglesia. No. Está el inicio, está el proceso de la restauración. Dice: vigila y afirma las otras cosas que están por morir. Esas otras cosas son las que se perdieron, pero también fueron restauradas por estos hombres. Amén, hermanos. ¿Cuáles cosas fueron restauradas? ¿Cuáles cosas se perdieron? Las cuales fueron restauradas por estos reformadores. Es el estudiar la Biblia, el leer la Biblia. Acuérdense que en el tiempo de Tiatira, fue en el tiempo de la oscuridad, donde se prohibió leer la Biblia. Se escondió la Biblia, no se podía leer la Biblia, porque aprendimos que cuando se entra el sistema católico, entra la iglesia católica, ellos dijeron que solamente los papas podían predicar, podían tener revelación de Dios, y de ahí nadie más. Así de que se prohibió la Biblia. Por eso usted ve en el catolicismo que no llevan Biblia. ¿O usted la llevaba cuando iba a la iglesia católica? No. O sea, no. Entonces se perdió eso. El leer la Biblia se perdió. Pero se volvió a recuperar por estos hombres que levantó Dios para restaurar a su iglesia. Entonces, cuando dice vigila y afirma las otras cosas que están por morir, significa que esas otras cosas que se perdieron habían sido recuperadas, amén, habían sido restauradas, pero estaban siendo descuidadas, amén, porque dice que sean vigilantes y que las afirmen, porque dice están por morir, amén. Yo voy a hablarles algo serio y muy delicado ahorita, y yo sé que si algún religioso me está mirando o escuchando, yo no le voy a caer bien, ¿ok? Porque voy a hablar algo que es muy importante que nosotros entendamos. Antes de que la iglesia católica existiera, había una sola iglesia, ¿ok? Antes de que la iglesia católica existiera, había una sola iglesia. Y aunque las cosas no marchaban bien,
si nosotros regresamos un poquito más de la historia que estamos viendo, había una sola iglesia. Y las cosas no marchaban bien, pero aunque no marchaban bien, había una sola iglesia. El problema vino a surgir cuando empezó la iglesia católica, cuando empezó el catolicismo. Fue el problema ahí. Por eso es una cosa seria que pasa en Tiatira, porque ahí empieza ese sistema, ahí empieza la iglesia católica, entra el catolicismo. ¿Y qué hace cuando entra el catolicismo? Ellos se apartaron de los verdaderos hermanos, se apartaron de los que tenían la verdad. Por eso hablamos que se apartaron de la verdad y se fueron tras las mentiras del diablo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó cuando se apartaron de los hermanos verdaderos, de los que tenían la verdad? Lo que pasó es de que ellos dijeron que el que no continuara con la iglesia católica, entonces había dejado la verdad. O sea que la cosa fue al revés. Sino que los que se quedaron, que los que no siguieron en el catolicismo, ellos siguieron en la verdad. No siguieron el catolicismo porque ellos amaban las verdades de Dios. Fue la iglesia católica que se apartó de ellos, de los verdaderos hermanos. Entonces, ¿qué vino a provocar toda esa separación? Que causaron daño en el cuerpo de Cristo, dividiéndolo, partiéndolo en pedazos. Causó daño entre los hermanos. Amén. Ellos se apartaron de los hermanos fieles. Entonces, ahí fue el problema. Por eso la situación en Tiatira comenzó en una forma, pues, triste y seria. Si usted mira en Apocalipsis capítulo 2, regresando un poquito, verso 24, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Ellos tenían la verdad. Entonces el catolicismo pensó que ellos habían abandonado la verdad. No fue así, fue al revés. ¿Y qué hizo la iglesia católica? Lo que hizo solamente es causar daño en el cuerpo de Cristo. ¿Qué daño hizo? Dañando el cuerpo de Cristo, partiéndolo en pedazos. Amén. Entonces, la iglesia católica también sabemos en la historia que ella mató a muchos hombres de Dios. Ellos creyeron que eran falsos, porque se oponían a lo que ellos enseñaban y empezaron a matarlos, pensando que mataban a los falsos, y lo que estaban haciendo era matando a los verdaderos. Como hoy en día, hermanos, lo que pasa hoy en día con la iglesia es que hoy escuchan más a los falsos que a los verdaderos, y le aplauden más a los falsos que a los verdaderos. La situación no está muy bien hoy en día. La iglesia reformada tiene muchos problemas y está en degradación en nuestros tiempos. ¿Ok? Entonces esta iglesia causó mucho daño a la iglesia de Cristo. Causó muchas divisiones. Y cuando aquí entramos a Sardis, aunque comienza la reforma, las cosas no están bien en Sardis. Si usted pone atención, no continúan bien, aunque ya empieza la reforma y Dios empieza a levantar a algunos pocos reformadores, las cosas no siguen bien ahí todavía, ¿ok? Están siendo descuidadas, se lo dice ahí. Entonces, nosotros debemos de entender que aunque hemos salido de la iglesia católica y se nos abrió la Biblia y somos justificados por la fe, esto sigue siendo descuidado. ¿Ok? Y sigue la degradación y sigue el daño en el cuerpo de Cristo. Las cosas que se recuperaron hermanos, fue el leer la Biblia, lo que le decía. La otra fue por Martín Lutero, la justificación que es por la fe, porque la iglesia católica decía que era por obras, que por sacrificios, por esto y por lo otro que debía de hacer, se obtenía el favor de Dios. Y Dios a través de este hombre Martín Lutero, sacerdote de la iglesia católica, lo usó para revelar que la salvación es por fe en Jesucristo. Por fe en Él se obtiene la salvación. Pero aunque nosotros, aunque se volvieron a recuperar esas cosas, no estaban siendo bien atendidas. Había problema en Sardis. Estaban a punto de morir esas cosas, ¿ok?
La iglesia en Apocalipsis capítulo 17, no vaya allí, es llamada o es nombrada Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Quiere decir que Babilonia la Grande es madre, porque tiene hijas, la madre de las rameras. ¿Quiénes son las hijas? Las ramitas, las rameras. Ella es la madre y las hijas son las rameras. Ahora, ¿quiénes son esas hijas rameras? ¿Quiénes son las rameras? Las rameras son las denominaciones. Son todas las denominaciones. Esas son las hijas. ¿Qué han hecho estas hijas? ¿Qué han hecho estas rameritas? ¿Qué han hecho con el cuerpo de Cristo? ¿Qué han hecho las denominaciones? Solo han causado problemas. Hasta ahorita siguen causando problemas, y el problema que han causado a las denominaciones es dañar el cuerpo de Cristo, es afectar a los hermanos. Por eso, hermanos, a hoy se junta un bautista con un pentecostal y a echarle leña. Y no salen bendecidos, no salen edificados porque se pelean, porque son dos denominaciones que se juntaron. Ahora, si llega el apostólico, agárrate, porque empieza el pleito, porque se junta otra denominación, y lo que hacen las denominaciones es solo causar daño en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, ¿ok? Entonces, todas las denominaciones, hermanos, son las hijas, las rameras, ¿ok? ¿Qué es una denominación? A ver si la captó. ¿Qué es una denominación? Una denominación, se los acabo de decir, que se juntan una denominación y otra. Ser bautista es denominación. Pentecostal es denominación. Luterano es denominación. Apostólico es denominación, etcétera, etcétera. Todas esas son denominaciones. ¿Y saben qué? Esas dañan mucho el cuerpo. Ahora, no estoy diciendo que no son cristianos. No estoy diciendo que son hijos del diablo. Estoy diciendo que sigue la iglesia en degradación. Aunque allí empieza la reforma, no están bien las cosas en Sardis. Hay muchas cosas que no están terminadas ahí todavía. Amén. Por eso, en la Biblia leímos que todas estas hijas, las denominaciones, las rameritas, todas estas tienen nombres de que viven. Pero le dice, pero estás muerto. Tienen nombre de que están vivas, pero están muertas. Ahora, yo quiero aclarar aquí que esta muerte de la que yo hablo, no estoy hablando porque algunos estudiosos de la Biblia empiezan ahí y se desvían porque luego sacan que ellos no son cristianos y que habla de que no tienen la vida de Dios. No perdamos el enfoque aquí. Estamos hablando de la historia de la iglesia. Estamos hablando de las diferentes etapas que pasa la iglesia en su existencia. Ella es la iglesia de Cristo. Aunque hay falsos metidos ahí, pero no es que cuando le habla a la iglesia no le está hablando que ellos no son salvos. Ellos son salvos, pero está degradado eso. Amén. Están en degradación. Cuando hablamos de la muerte, porque muchos ahí meten con la vida eterna y no tiene nada que ver con la vida eterna. Todo eso ahí habla de ser vencedores. Por eso siempre en cada iglesia habla al que venciere, al que venciere, al que venciere. Habla no de perderse eternamente, sino de perder el reino por no vencer la degradación que pasa a la iglesia. Somos llamados nosotros para vencer toda degradación que está ahorita en la iglesia. Ser vencedores. Amén. Y para ser vencedores tenemos que amar las verdades de Dios. Amén. Entonces, para que quede claro aquí. Entonces, cuando hablo de muerte no me refiero a pecado, sino que me refiero a descuido respecto a las verdades de Dios. Las verdades de Dios ahí estaban siendo descuidadas. ¿Ok? Y eso es muerte. Estaban siendo contaminados. ¿Ok? Ahora, porque cuando nosotros conocemos la verdad y no la vivimos, eso acarrea muerte. Cuando nosotros conocemos la verdad y la vivimos, eso trae vida. Por eso aquí había mucha muerte en Sardis, porque no se estaba cuidando las verdades que Dios había sacado nuevamente. Amén. Estaban siendo descuidados, aunque estaban los reformadores ahí, pero estaban siendo descuidadas. ¿Ok?
Por eso les dice que tienen nombre de que viven, que están vivos, pero dice, estás muerto. En Juan 5, si usted vaya, en Juan capítulo 5, estamos hablando que las rameritas, las hijas de la ramera, que son las denominaciones, y eso ha causado mucho problema, mucho división en el cuerpo de Cristo, ha afectado mucho a la iglesia, como lo fue cuando entró el sistema católico, afectó al cuerpo de Cristo porque se apartaron de los verdaderos hermanos y entraron, tocaron muerte. Y vamos a ver en San Juan lo que es este pecado de muerte. Juan capítulo 5, ¿lo tienen? Es el Evangelio. ¿O es primera? No es primera, ¿verdad? ¿Primera de Juan? Voy a ver primera de Juan capítulo 5. Sí, es primera de Juan, hermanos. Primera de Juan capítulo 5, verso 16. Vamos a hablar de este asunto de la muerte, para que nos quede claro. Capítulo 5, verso 16 y verso 17, ¿lo tienen? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Sí ve? Entonces aquí no estamos hablando de pecado, estamos hablando de muerte, que son dos asuntos que debemos de conocer. Y yo le digo, la muerte es más peligrosa que el pecado. Si usted va en el Antiguo Testamento, va a mirar que cuando había pecado, se hacía el sacrificio y se perdonaba en ese mismo momento. Pero cuando había un pecado de muerte, tenían que esperar bastante. Hasta 7 días duraba el proceso para que esa persona fuera limpia. Es más peligroso el pecado de muerte. Cuando tocamos muerte, cuando una persona tocaba muerte en el Antiguo Testamento, eso era más serio que cuando alguien pecaba. Y si eso es sombra y esto estamos en la realidad, quiere decir que hay pecado aún todavía, dice Juan, de muerte. Que él dice, pues yo no pido que se pida eso, porque eso es serio. Y había mucha muerte en Sardis, la cosa estaba seria. Ahora, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es ese pecado de muerte? La misma Biblia nos lo aclara. Regrese a capítulo 3, verso 14, y vamos a descubrir ahí cuál es ese pecado de muerte. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué pasa? ¿Sí está conmigo? Quiero que lo lea, hermano. Capítulo 3 de Primera de Juan, capítulo 3, verso 14, estoy leyendo, y verso 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ese es un asunto serio, cuando alguien no ama a los hermanos. Cuando alguien no ama a un hermano, ¿sabe qué es lo que le está haciendo? Lo está matando. Y ese es un homicida. Y ese es un pecado muy grave. Por eso es importante nosotros amar a los hermanos. Y por eso la Biblia nos encarga mucho a los hermanos y nos dice, ¡ay de aquel que haga tropezar a alguno de estos mis pequeñitos! Mejor le fuera no haber nacido. O sea, la cosa está seria. Cuando nos metemos con un hermano y cuando empezamos a criticar a un hermano, hermano, te estás metiendo con algo bien serio, te estás metiendo con el cuerpo de Cristo, con los hijos de Dios, y estás causándole daño. Pregúntenle a Pablo, tuvo un encuentro fuerte con el Señor, porque no seguía a los hermanos, no le hacía daño a los hermanos, se lo estaba haciendo a Cristo. Cuando entró el sistema católico, Dios no estaba tan contento porque ellos causaron mucho daño en el cuerpo de Cristo dividiéndolo. Amén. Causar división es un asunto muy serio en las iglesias.
Amén. Entonces, ¿qué hacen las denominaciones? ¿Qué hacen las denominaciones? Solo dividen el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros como cristianos debemos de renunciar a todo aquello que divide el cuerpo de Cristo. Yo quiero renunciar a todo lo que causa daño al cuerpo de Cristo, a lo que daña a los hermanos. Yo renuncio a eso. Y usted debe de renunciar como cristiano, como hijo de Dios, debe renunciar a todo lo que causa daño. Por eso cuando alguien me habla de cuál es mi denominación, eso me ofende, porque eso daña. Y hay hermanos que ¿de qué denominación eres? Usted dígale, olvídate, eso daña al cuerpo. Yo aborrezco esas denominaciones, dígale, sin ningún miedo. Por eso yo le dije que esto es serio, y si algún religioso me está oyendo, se va a ofender conmigo, no le voy a agradar, no le voy a caer bien. Pero yo quiero que entienda que si usted está en una denominación, usted debe salir de ese lugar y aborrecer eso, porque lo que hace es dañar y estar en contra de los demás hermanos. Nosotros debemos de amar a los hermanos, a todos los hermanos. Si tienen a Cristo, son nuestros hermanos. Y tenemos que rechazar todas esas denominaciones. Por eso, hermanos, cuando Dios nos sacó de ahí, yo vengo de ese lugar. ¿Y qué pasaba cuando me juntaba con otro que era de otra denominación? Un puro pleito, nunca salíamos bien. Pero sin embargo, ahora me encuentro con un hermano y no me importa su denominación, sino su vida de él. Y entonces le digo, vámonos metiendo con la vida que traemos, hermano. Olvídate de esas cosas. No nos van a dejar tener comunión. Amén, hermanos. Entonces, no amar a los hermanos es algo serio. Entonces el problema que debemos de mirar aquí en Sardis es el daño al cuerpo de Cristo. Es el no amar a los hermanos. Ahí estaba pasando eso en Sardis. Un gran daño al cuerpo de Cristo. Es por eso que la iglesia que continúa, si ustedes ponen atención, la iglesia que continúa es Filadelfia. Porque Dios necesita esa iglesia de Filadelfia. ¿Y qué significa Filadelfia? Amor fraternal. Fíjese lo que va a hacer Dios en la siguiente iglesia. Por eso a la siguiente iglesia no le reprochan nada, porque Dios ha logrado. Por eso necesitamos nosotros anhelar esta iglesia, la iglesia en Filadelfia, la iglesia que ama a los hermanos, y eso le agrada a Dios. Amén. Porque Filadelfia significa amor fraternal. Allá lo vamos a ver más hacia adelante. Pero yo quiero que miren que por qué sigue esa iglesia. Porque había problemas con el cuerpo de Cristo. Había mucha división en la iglesia de Cristo. En Apocalipsis capítulo 3, seguimos, ahí vaya a su Biblia. Apocalipsis capítulo 3, verso 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Verdad que no está la cosa bien ahí? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Conocer las verdades de Dios, conocer las verdades de la palabra y vivirlas, vuelvo a repetirlo, ¿eso produce qué? Vida. Vivir la palabra de Dios produce vida. Pero conocer las verdades de Dios y no vivirlas, ¿qué produce eso? Muerte. ¿Qué estaban pasando aquí con las verdades que Dios estaba sacando? Estaban siendo descuidadas, por lo tanto estaban produciendo muerte, estaban a punto de morir. Porque cuando Dios nos revela una palabra, Dios nos habla y nosotros no vivimos, eso va a traer muerte, no va a traer vida. Si Dios nos ha estado hablando a nosotros por esta serie, por la otra serie, y nosotros seguimos siendo igual de cabezones, lo que está pasando es de que estamos tocando muerte. Eso va a ser muerte, muerte en nosotros, no va a ser vida. De la única manera que vamos a obtener vida es cuando empecemos a agarrar la palabra, a afirmarlas en nuestros corazones y a vivirla. Entonces va a haber vida en nosotros, nos vamos a llenar de la vida de Dios. Amén.
Porque conocer las verdades de la palabra y no guardarlas en el corazón, como le dice aquí, no afirmarlas, no vivirlas, eso va a producir mucha muerte. Hoy día muchas iglesias cristianas están llenas de muerte. Por eso le dice, tienes nombre de que estás viva, ¿verdad? Pero estás muerta. Y todo por no afirmar las verdades de Dios, por no vivir las verdades de Dios. Ahora la iglesia reformada de nuestros tiempos, hermanos, ha descuidado las cosas que se se Por ejemplo, hay un reformador llamado John Hus, fue antes de Martín Lutero, y es un nombrado padre de la Reforma también, Martín Lutero y muchos más, pero John Hus, este hombre, él empezó a descubrir que los papas eran muy diferentes a Cristo. Él de repente, Dios como que se le abrió los ojos y le mostró que los papas ahí, los sacerdotes, cardenales, obispos y bispos, qué sé yo, qué tantos hay allí, empezó a mirarlos que eran muy diferentes a Cristo. Y empezó a mirar. Y cuenta la historia que él, en una pader, en uno de esos templos, él puso como 4 pinturas. Él dibujó unas pinturas ahí, que cuando entró la gente, cuando entró la multitud, empezaron a mirar las pinturas. Y se quedaron sorprendidos con las pinturas que él pintó y colgó en las paredes. Y con eso hizo un impacto tremendo. Y le voy a decir yo qué pintó. Él puso un dibujo ahí, dibujó a Cristo cargando una cruz. Y los soldados romanos golpeándolo. Puso una pintura. Enseguida de esa pintura, dice la historia que pintó a los papas sentados en una gran silla de oro lujosa con sus vestidos lujosísimos. Ahí pintó a un papa. Entonces vayan viendo pues las pinturas. A Cristo con la cruz y los soldados golpeándolo. Otra foto pintó al papa sentado en una sillotota, en el trono, ¿verdad? Con sus vestimentas, ya ve que están vestidos lujosos, ¿verdad? Lo puso ahí. Y puso otra pintura a Cristo lavándole los pies a sus discípulos. Y otra pintura a los papas, como toda la multitud les besaba las manos y les besaba los pies y la gente postrándose en los pies. Yo creo que vayan viendo las pinturas. ¿Okay? En otra pintura puso a Cristo con una corona de espinas, sangrando su rostro. Y en otra pintura puso al Papa con una corona de oro y un gorrote pues lleno de lujos. En otra pintura puso a Cristo en una forma manteniéndose santo y puro, y en otra foto puso a un Papa revolcándose con una mujer. Todas esas pinturas cuando entraron causaron un impacto tremendo. Y como muchos la miraban y no entendían, él se levantó y empezó a predicarles. Empezó a predicar en una forma abierta y empezó a decir, empezando desde la primera foto, Cristo cargó la cruz y fue golpeado, y ustedes, empezó a decirle a los papas, sentados en el trono con sus vestimentas lujosas. Cristo fue juzgado y sentenciado a muerte, fue rechazado, y ustedes llenándose de gloria, recibiendo gloria de todo el mundo. Cristo lavó los pies a sus discípulos, y ustedes ahí la gente postrándose y besándole los pies y besándole las manos. Cristo recibió una corona de espinas mientras que ustedes tienen una corona de oro. Cristo se mantuvo puro y santo mientras que ustedes se revuelcan con rameras, con prostitutas. Y eso pues no le cayó muy bien a la Iglesia Católica. Y esos hombres fueron perseguidos porque se fueron en contra de lo que había ahí.
Y este hombre empezó a hablar y a través de este hombre, Dios volvió la Biblia, el estudiar la Biblia. Ahora después de él vino Martín Lutero y todos han oído de Martín Lutero. Ustedes vayan al internet y póngale los reformadores, ¿verdad? La historia de la reforma y le van a salir ahí le va a salir toda la historia de la reforma y todos esos hombres. Solamente agarré estos y Martín Lutero porque son conocidos más que hemos oído de ellos, pero Martín Lutero pues era un sacerdote y le estoy hablando de hombres que empezaron jovencitos. Martín Lutero empezó desde su niñez, él deseó admirar los papas, cómo estaban vestidos, y él dice en su historia que le gustó cómo estaban vestidos, lujosos. Dijo, yo quiero ser así. Pero después, conforme él se iba metiendo, porque empezó a ver en este niño un deseo de Dios, de buscar a Dios, cuando llegó a la edad de su juventud, él, hermanos, fue un buen estudiante, se graduó, pero también le gustó eso de ser sacerdote, de cómo estaban vestidos. Pero Dios lo estaba preparando también, porque este Martín Lutero fue uno de los más grandes en la Reforma. Y a Martín Lutero, después pues fue capturado por Dios, y Dios puso todo para capturarlo y para sacar la revelación de la justificación, que es por medio de la fe. Él fue el que recibió esa revelación, todos lo saben, ¿verdad? La justificación que es por fe. Dice la historia que en una ocasión este joven, Martín Lutero, se metió a alguno de esos templos enormes y dice que se metió de repente él a un cuarto que estaba solo ahí y le causó admiración porque miró un libro grande, pero estaba lleno de cadenas y dijo, ¿qué es eso? Y fue, se acercó y miró que era la Biblia. La tenían encerrada, que nadie la mirara. Pero aparte de estar por allá arrinconada y encerrada, estaba amarrada con cadenas. Acuérdense que en ese tiempo no querían que nadie la leyera y mucho menos que se la llevaran, ¿verdad? Por eso estaba asegurada, para que nadie se la pudiera llevar. Pero como en ese entonces se metió y miró solo ahí, y él tenía ganas de conocer, entonces rápidamente al abrirla, Dios lo guió a abrir la palabra en Romanos capítulo 1, y fíjese lo que Dios le mostró. Romanos capítulo 1, vaya conmigo. Romanos capítulo 1, en el verso 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primero y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Dios lo iluminó. Dios, hermanos, le mostró esa revelación porque Martín Lutero era un hombre entregado en el catolicismo, era un sacerdote, pero él anhelaba de realmente las verdades de Dios, buscar a Dios, tenía una hambre, tenía una sed de conocer a Dios y de servir a Dios, de ser un buen sacerdote. Y empezó a mirar cosas ahí. Y de repente cuando Dios le revela esto, él fue iluminado porque lo que hacían y lo que siguen haciendo en el catolicismo es de que Martín Lutero fue una persona de que él se golpeaba su cuerpo hasta sangrearse, porque buscaban el favor de Dios. Eran personas que se iban postradas de rodillas, pues caminaban bastante. Y ya sabe usted ahora que se van de rodillas y cargando espinas y que pagando mandas y esto y lo otro para ganarse el favor de Dios. Pues eso lo hacía él. Dice la historia que en una ocasión, aunque ya tenía esa revelada, todavía hacía cosas. Pero un día que estaba haciendo esas prácticas, dice en su historia que un día cuando iba a hacer algo, oyó una voz fuerte que le dijo, Martín, mas el justo por la fe vivirá. Fue entonces cuando él pegó el brinco y se salió de ese lugar y del impacto de esa presencia, de esa voz, dice que se enfermó. Pero fue capturado
Y fue cuando empezó él a predicar en contra de las mentiras que había ahí. Y fue un hombre que Dios usó para la reforma, que quedó en la historia. Usted lea toda la historia de él, es bastante. Yo solo le estoy hablando una cosita muy pequeña. Entonces es mucho ahí, y no solamente de él, de todos esos hombres que Dios usó. Amén. Pero quiero que miren que aún esas cosas, pocas cosas que se han recuperado, han sido descuidadas. Hasta hoy en día siguen siendo descuidadas. Si hablamos de leer la Biblia, porque no había antes, era el tiempo de la oscuridad, nadie podía leer la Biblia. Ahora sí, ahora puedes, ¿tienes una Biblia en tus manos? Ahora sí, porque sacó eso, se recuperó eso, pero está siendo descuidada en la iglesia de Cristo. En la iglesia reformada hoy en día está siendo descuidado el estudio de la palabra, el leer la palabra. Todavía muchos venimos aquí y ya tenemos acceso a la palabra, podemos traer una Biblia en nuestras manos. Sin embargo, muchos de nosotros venimos a las reuniones y no traemos Biblia. ¿Está siendo descuidado o no? Muchos de nuestros hijos no traen Biblia, jóvenes no traen Biblia, vienen aquí a la iglesia a estudiar la Biblia y no traen su Biblia porque estamos siendo descuidados todavía en este tiempo, la iglesia reformada. Y nosotros como padres no nos importa, no nos interesa si los hijos vienen con Biblia o si no. No nos preocupa porque estamos siendo descuidados, eso se descuida. Está hasta ahorita siendo descuidado. En una ocasión, Analí trae, no es una Biblia, sino que es un librito que tiene una historia de la Biblia ahí. ¿Verdad? Si ha visto esos libritos que traen como 3 o 4 páginas, ¿no? Y ella le llama Biblia. Y ella se acerca y me dice, mi Biblia, porque mira que estoy echando todas las Biblias, mi Biblia, ¿verdad? Y me da su Biblia. Y yo, ok, su Biblia. Y en una ocasión me dice, caminando, ya venía como a 5 millas de la casa y me dice, papi, ¿mi Biblia? Y le dije a mi esposa, no se la eché. Dijo, olvídate. Me dice ella, olvídate, pues ¿qué sabe ella? Sí se la echó, le dije, no se la eché. Le dije, no se la eché. Y ¿cómo te vas a regresar? Me voy a regresar porque yo quiero que ella sepa lo importante que es llevar una Biblia a la iglesia. Porque si lo dejamos, llegan a grandes y los niños no les importa, ellos se vienen sin Biblia. Yo le estoy mostrando que hasta ahorita sigue siendo descuidado eso. Y eso ha acarreado mucha muerte en la iglesia de Cristo, muchos problemas, porque sigue el problema eso, sigue la degradación, cosas que Dios ya nos dio y las descuidamos. Hoy tú puedes leer la Biblia sin ningún problema, sin embargo no la leemos. Nos pasamos días enteros sin estudiar la Biblia, sin leer un versículo de la Biblia. Yo sé que aquí hay muchos de ustedes que pasan un día sin leer un verso de la Biblia. Hay jóvenes que pasan días, semanas sin leer un versículo de la Biblia. Bueno, yo no estoy en contra de los jóvenes. Ellos saben que no les estoy mintiendo. Ellos saben que les estoy hablando la verdad, porque tenemos problemas en la iglesia. Hermanos, hoy en día, en la iglesia reformada, tenemos problemas. Sigue en decadencia, sigue degradada. Seguimos descuidando las cosas que Dios nos ha dado. Amén. Porque no estoy enojado, no piensan que estoy enojado, luego piensan que estoy enojado. No. Nosotros, hermanos, no somos capaces de aguantar 1 hora estudiando la Biblia. Estamos desesperados por irnos. ¿Estará bien eso? ¿Habrá problemas en la iglesia? Cuando podemos estudiar toda la noche. Antes querían, Martín Lutero dice la historia y eso me ponía a llorar. Y yo le decía, Señor, danos esa hambre. Martín Lutero cuando encontró y se le reveló la verdad, dice él que la abrazó en sus brazos porque tenía hambre, tenía anhelos de conocer a Dios. Y dice que la abrazó y como leyó a Pablo que decía, no me avergüenzo del evangelio y miró cómo estaba la situación, él cuando abrazó la palabra dijo, prometo no avergonzarme de las verdades y guardarlas muy dentro de mi corazón. Y de ahí fue, vea la historia, pero vea ahí la historia. Y eso le va a impresionar. Cómo estos hombres amaron esas cosas. Y buscaron y lo encontraron. Si tú buscas, vas a encontrar. Si tú tocas, dice la palabra, se te va a abrir. Pero si no, pues ¿cuál?
Si Dios mira el corazón, si Dios mira que en ti hay un deseo, Dios te va a abrir la palabra, te va a abrir entendimiento, los ojos y te va a bendecir con su palabra. Si no tienes ganas, pues tampoco, porque Dios no es así. Pero si eres un llamado para esto, Dios va a provocar todo para llevarte a revelarte algo y usarte a ti. Amén. Pero yo estoy diciendo lo que está pasando en nuestros tiempos ahora. Tenemos el problema porque cuando ya entramos a la cuarta iglesia, eso sigue hasta nuestros tiempos, hasta que Cristo venga. Sigue ese mismo problema. Si estamos hablando de Sardis, estamos hablando, hermanos, de que sigue el problema hasta hoy en día. Seguimos descuidando estas cosas que Dios nos ha dado. Estamos hablando solamente de leer la Biblia. De leer la Biblia. Ahora, cuando llegamos a la otra que le reveló a Martín Lutero, ¿se ha descuidado o no la justificación que es por fe o la salvación que es por fe? ¿Se ha descuidado eso hoy en día, sí o no? Eso se ha descuidado también, no se ha guardado eso. No se ha guardado, no se ha afirmado en nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que ahora la iglesia y muchas congregaciones, ahora voy a aclarar, no todas, porque muchas han entendido, pero la mayoría de las iglesias, ¿qué hacen para mantener el mentado avivamiento? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los líderes? ¿Qué hacen los pastores para mantener el avivamiento en las iglesias? Si ellos ya saben que la justificación es por fe, y ellos lo saben ¿sí o no? Los cristianos lo saben, que somos salvos por fe y que somos justificados por fe, pero ¿por qué ellos no guardan eso? ¿Por qué no guardamos eso? Porque ellos andan haciendo actividad tras actividad. Ellos tienen que traerles un predicador cada semana para mantenerlos vivos en avivamiento. Tienen que hacerles un concierto, tienen que hacerles una actividad, tienen que hacer esto y otro para que tenga la iglesia en avivamiento. Por eso es de que el Señor le dice: tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Avivamiento. O sea, de que te avivas a hoy, pero son puras mentiras. Porque no hay vida. Si nosotros sabemos que la justificación es por medio de la fe, tenemos que guardar eso. Y yo tengo que saber que lo único que le da vida a los hermanos es la palabra. La palabra, creer en la palabra, creer en el Señor Jesucristo, eso produce vida en nosotros. Eso nos trajo la vida. Cuando creímos a Cristo, cuando le creímos a la palabra, eso nos trajo vida a nosotros. Eso nos trajo salvación. Eso nos trajo justificación por haber creído a Cristo, a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que guardar eso y saber que no hay nada que pueda impartirle vida a los hermanos si no es la palabra y Cristo. ¿Qué tenemos que darle a la iglesia para mantenerla entonces en avivamiento? Cristo y la palabra es todo. Si yo quiero tener una congregación en avivamiento, tengo que darles a Cristo y a la palabra. Si yo les traigo predicadores, va a ser un avivamiento, pero van a avivarse, pero son puras mentiras. Dicen que están vivos, pero están muertos. No hay nada de vida. Amén. Y se ha descuidado eso. En la iglesia reformada de nuestros tiempos, hermanos, sigue la situación seria. Se sigue descuidando. Hoy hay hambre más de otras cosas que de la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bendecidos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque solo ellos, ¿qué dice? Serán saciados. Lo único que nos imparte vida, hermanos, y nos mantiene con avivamiento, el verdadero avivamiento, es la palabra de Dios. Es Cristo como la palabra, es el Espíritu a través de la palabra. Por eso Cristo dijo en Juan 10:10 que Él vino, ¿para qué? Él vino, dice: yo vino para que tengan vida y para que esa vida abunde. Eso es avivamiento verdadero. Él dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él dijo que, dice que el conocimiento envanece.
La letra mata, pero el Espíritu dice, vivifica. Es decir, el Espíritu de la palabra es la que nos da vida. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, tomamos esa palabra y recibimos el Espíritu de esa palabra, eso nos va a mantener vivos, vivos. Y nosotros guardamos eso muy dentro de nuestros corazones y las afirmamos en nosotros, eso va a mantenernos vivos a nosotros, llenos de vida de Dios. Y no vamos a necesitar de un predicador. Ahora, no estoy en contra de traer un predicador, los he traído, pero no estamos trayendo para que yo los mantenga vivos a ustedes. Tampoco hago tampoco hago un evento para mantener viva la congregación. Pero muchos, sí. Muchos pastores sí están ocupados en esto porque el día que no le traigan un predicador, el día que no les hagan conciertos, el día que no les hagan esto y otro, se les va la gente. Por eso vemos a los cristianos para allá y para acá, para allá y para acá, muertos. Dicen que están vivos, pero están muertos. Amén. Y eso lo dice la palabra, lo hemos leído aquí. La cosa está seria en nuestros tiempos. Ve Apocalipsis y vamos a cerrar ahí. Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Apocalipsis capítulo 3, ¿lo tiene? Verso 3, acuérdate pues, dice, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, velas. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. ¿Sí ve que esto es no para perderse eternamente, sino que habla para no entrar en las bodas con Cristo? Para no entrar en el milenio con Cristo. Si no guardamos las cosas que se nos han enseñado, si no las afirmamos nosotros, si no vigilamos, si no estamos atentos, nos va a caer de sorpresa, ¿eh? Y imagínese, no vaya usted a creer que Él va a venir como que si viene y le toca la puerta a usted. Y usted dice, ¿aló? Oh, soy yo. ¿Quién eres tú, el ratero? Oh, sí, vine a robarte. O sea, un ratero no llega así, ¿o sí? O le llegan y le tocan a su ventana, a su cuarto, y ya sale usted, ¿qué? ¿Quién es? No, nomás quiero saber, ¿cuál es tu carro? ¿Aquel o este? Es aquel, ¿por qué? Porque te lo voy a robar. O sea, no piense que va a venir de esa manera. El ratero viene cuando usted está bien descuidado. Pero si está alerta y vigilante, no lo roban. ¿Ok? Y acuérdese que el ratero no viene por cualquier chatarra, ni por cualquier jon que se lleva, ¿eh? Él entra y se lleva lo valioso. Cuando Cristo venga, Él viene a llevarse cosas valiosas. Por eso tenemos que ponernos las pilas. Amén. Debemos de ser vigilantes. Dios a nosotros nos ha revelado muchas cosas. Dios a nosotros nos ha revelado muchas cosas. Si usted no las vive, usted está lleno de mal. Por eso usted no me aguanta. Y por eso le caigo gordo cuando le digo que ya voy a terminar y no termino. Porque está desesperado por irte. Porque no eres capaz. No eres una persona que vives a Cristo. Cuando alguien ama la palabra y vive a Cristo, no le importa otra cosa más que Cristo. Nosotros, Dios nos ha revelado su palabra y nos ha hablado muchas cosas preciosas. Y debemos de afirmarlas en nuestros corazones. Debemos de guardarlas aquí, hermanos, en nuestro corazón. Debemos de vivir lo que Dios nos ha dado y eso va a producir mucha vida. Mucha vida. Si le traigo un predicador, usted va a estar contento. Si no se lo traigo, seguirá contento. Porque es Cristo en usted, produciéndole vida. Amén, hermanos. Porque el tener la palabra, verdades de Dios y no vivirlas, eso es todo lo contrario, produce muertes. Tenemos una gran responsabilidad cuando Dios nos está mostrando cosas preciosas. Amén, hermanos. Y acuérdense que un día vamos a ser llamados a cuentas. ¿Qué hicimos con su mensaje? Por eso, cuando nosotros recibimos una palabra y salimos de aquí, Dios va a probar su corazón a ver qué va a hacer con el mensaje. Si ponerlo en obra o tirarlo. Amén. Entonces, pues oremos al Señor para que nos
ayude a ser vigilantes y a afirmar estas verdades en lo más profundo de nuestro corazón. Y abrazarlas y mantenerlas vivas. No dejar que se mueran. Amén. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu palabra, Dios. Oh Señor, danos hambre. Hambre y sed de justicia, como dice tu palabra. Porque solo esos van a ser saciados. Señor, estamos mirando, Señor, la historia de la iglesia. Estamos mirando por las diferentes etapas que pasa tu iglesia, Señor, hasta que tú regreses por segunda vez. Por eso nos estás mostrando 7 iglesias. Estamos en la número 5, Señor. En la iglesia en Sardis, Señor. Aunque, Señor, empieza la reforma, ahí las cosas no están muy bien. Porque siguen siendo descuidadas. Y esas iglesias continúan hasta nuestros días, Señor. Y podemos mirar, Señor, que hay descuido todavía en las cosas que tú nos has revelado. Señor, nos has enseñado tantas cosas bonitas. Tantas cosas que jamás pasaron por nuestras mentes. Y vivimos muy poco de ello, Señor. Cuando tú nos hablas, Señor, tú esperas una respuesta de nosotros. Tú esperas que te obedezcamos, Señor. Y es para bien nuestro, Señor, porque quieres recompensarnos. Por eso a esta iglesia, Sardis, le dice que afirme las cosas. Las cosas que ha escuchado y que ha recibido y que las guarde. Que no las deje morir. Que se arrepientan. Porque si no tú las vas a agarrar por sorpresa. Oh Señor, ¿a cuántos cristianos no vas a agarrar por sorpresa? Porque hay tantos cristianos que no son cuidadosos, no están siendo vigilantes, no han afirmado tus verdades en sus corazones. Hay personas, Señor, que tú les has hablado y les has dado verdades y todavía siguen cuestionando tus verdades, Señor. Ayúdanos a tomarlas y a afirmarlas dentro de nosotros, Señor. Y a ser hacedores de tu palabra, como dijo Santiago, Señor. No solamente oidores y oidores olvidadizos. Que cuando estemos aquí, Señor, y nos reflejemos en tu palabra, nos miremos en tu palabra como un espejo, Señor. Y nos demos cuenta cómo está nuestra condición, que nos arreglemos. Porque nos dice Santiago que no seamos como esos hombres que se miran en el espejo, como son. Y luego se dan la vuelta y se van y se olvidan cómo eran. Señor, no queremos salir de este lugar como entramos, sino sabiendo que tú nos hablas y que hoy nos has hablado, Señor. Y que a través de la iglesia en Sardis, Señor, nos muestras que la situación sigue a hoy igual, Señor. Tu iglesia sigue en decadencia, Señor. Hay mucha degradación, Señor. Hay mucha división, Señor, en el cuerpo. Pero gracias, Señor, porque a través, Señor, de la historia de la iglesia podemos mirar que al final logras tu objetivo, Señor. Tu propósito es cumplido, Señor, y tú terminas a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a no descuidar el estudio de tu palabra. Hoy tenemos libertad de estudiar tu palabra. Hoy podemos pasarnos el día y la noche sin que nadie nos diga nada, Señor. Hoy podemos estar aquí, Señor, estudiando tu palabra sin que nadie nos detenga, Señor. Pero somos descuidados, Señor, que muchos de nosotros venimos aquí sin Biblia, Señor. Perdónanos, Padre. Nosotros sabemos que la justificación, la salvación nos viene por fe en ti, porque solo tú das vida eterna. Porque el que cree en ti tiene la vida eterna, el que tiene al Hijo tiene la vida. Porque tus palabras traen vida, Señor. Y aún así, Señor, nos basamos en movimientos para mantener viva la iglesia. Perdónanos, Señor.
Y ayúdanos en este lugar a amar tu palabra, amar sus verdades y decir como Martín Lutero, abrazarla en nuestros pechos, Señor. Y decir, no me avergüenzo del Evangelio, como lo dijo Pablo, Señor, porque es poder de Dios. Y como dijo Lutero, Señor, prometo guardarla en mi corazón y hablar las verdades de esta palabra. Le guste a quien le guste, se ofenda a quien se ofenda. No estamos aquí para agradar a los hombres, estamos aquí para agradarte a ti, Señor. Y nosotros queremos agradarte a ti. Danos amor por tu palabra, Señor, hambre por tu palabra, por guardarla, Señor, por vivir tu palabra, vivir tu vida, Señor. Queremos ser vencedores tempranos. Queremos, Señor, estar preparados para cuando tú vengas. Queremos estar vestidos con vestiduras blancas, Señor, limpias, puras, para casarnos contigo, Señor. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos, ayuda a los jóvenes. Tú los puedes capturar, Señor. Oro, Señor, para que en cada joven se levante una hambre de ti, Señor. Una desesperación por buscarte, Señor, por anhelar conocerte, Señor. Toca el corazón del joven, Señor. Toca el corazón de los hermanos, Señor. Que nos levantemos, Señor, en este lugar, Señor, amando tu palabra y rechazando todo aquello que divide y causa daño a tu iglesia, Señor. Gracias te damos por esta tarde. Levanta tus manos y vamos a orar al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Podré ganar riquezas y puedes saciar. Oh, sí, Señor. Podré ganar riquezas de este mundo. Sí, Señor, nada nos interesa. Mas eso suficiente nunca será. Es tu amor, Gracias, Señor. es tu gracia. Levanta tus manos y órale al Señor y dile, Señor, ayúdame a guardar tu palabra, Señor. A serte fiel, quiero serte fiel, Señor. Quiero servirte con fidelidad. Quiero guardarlas y afirmarlas en mi corazón, Señor. Es tu presencia. Quiero formar parte de esas pocas personas que quedaron, Señor, fieles en Sardis. Anhelo formar parte de ese remanente fiel a ti, Señor. Hable con su Dios, hermano. Señor, tú eres. Y si Dios le ha mostrado a usted su palabra y usted no la vive, dígale al Señor, perdóname. Así como le dice a Sardis, arrepiéntete. Dígale al Señor, perdóname, Padre. Y ayúdame a serte fiel, a serte obediente, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque has sido bueno, Señor.
Gracias por estos momentos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este servicio, Señor. Gracias por los hermanos. Despídenos en paz de este lugar, Señor. Y tú recibe la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Gracias por haber venido, hermanos. Terminamos aquí. Queremos decirles que tenemos talento, apoyemos a nuestros jóvenes. Ahí van a estar sirviéndonos ahí en el comedor. Así de que no se vaya y apoyemos a nuestros hijos. Amén. Dios les bendiga. Saluda a su hermano y estamos despedidos. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo